días, muy buenos días. Gracias, mil gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy es lunes 30 de mayo del año 2022, a 61 años del ajusticiamiento del dictador, uno de los dictadores más terribles que tuvo América Latina, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hoy, Millicent, amanece lloviendo en algunos lugares y ya se está hablando de la temporada ciclónica, que para esta luce que va a ser mucho más intensa que las anteriores. Normalmente en la temporada ciclónica que comienza el miércoles, que estamos a 1 de junio, en las temporadas ciclónicas siempre se esperan que se produzcan alrededor de 14 fenómenos atmosféricos de importancia, algunos de ellos huracanes, y para esta se está hablando que eso puede llegar hasta 21. Exactamente. Para la próxima temporada, así que hay que prepararse desde ahora, ya los organismos de socorro están en eso, pero mientras tanto, estas lluvias que están cayendo en alguna provincia, inclusive hay algunas de estas que han sido declaradas en estado de alerta verde, alerta amarilla, por si acaso, porque está lloviendo. Sí, sobre la fecha, decir que hoy oficialmente y por segundo año consecutivo República Dominicana recibe este día, conmemorándolo como Día de la Libertad. El Día de la Libertad. Porque el año pasado, por decreto, el presidente Luis Abinader, y esa es la novedad, Adalberto, que ya por decreto, así fue instaurado por el presidente Luis Abinader. Como siempre, hay varios actos, algunos tendrán lugar en la tarde, en el Monumento a los Héroes del 30 de mayo. Que en el año 1961, aquí los patriotas antitrujillistas, muchos de los cuales estaban en el exilio, organizaron la denominada Caravana de la Libertad. Claro. Y entonces este es el Día de la Libertad. Sí. Y esa Caravana de la Libertad, un mes después del ajusticiamiento de Trujillo, recorrió gran parte del territorio nacional. ¿Sabes qué? Diciéndole a la gente, ¿verdad? Está muerto el hombre. Había gente que no lo creía. No, era el terror que impuso la tiranía de Trujillo en este país fue tan grande que la gente tenía miedo para hacer eso. Y dentro de quienes participaron en esa Caravana de la Libertad, anda por ahí una tal Milagros Ortiz Bosch, que está vivita y coleando todavía. Lamentablemente se nos fue Ibelice Prade de Pérez, quien también fue una mujer de la pionera, ¿verdad?, en todas estas luchas. Peña Gómez, por supuesto, murió. Ángel Miolán también murió. Muchas de los patriotas de ese momento. Pero hay muchísima gente que está viva todavía por ahí, que se incorporaron a ese proceso. No crean ustedes que eran miles y miles de personas. Eran decenas y en algunos casos cientos los que iban porque había mucho miedo. Pero ellos tienen el honor de la valentía de haber salido a proclamar el inicio de la libertad, y todo esto marcó todo un proceso, como ustedes saben, va a incluir la celebración de elecciones en el año 1962 y que el país, bueno, se dice que estas son las primeras elecciones libres después de la dictadura, las cuales ganó el profesor Juan Bosch. Hoy el reto es seguir desmontando a Trujillo, porque no sé tu opinión, pero yo soy de las que creo que lamentablemente todavía hay muchas de las manifestaciones de esa cultura, porque no solamente fue el tema legal, es una cultura que se implantó en el Estado Dominicano. El viernes yo participaba, Adalberto, en la premier de un documental que hizo el Nuevo Diario, que se llama Trujillo después de Trujillo, y ahí el presidente habló, y él decía que, por ejemplo, cuando se refieren a él como excelentísimo señor presidente de la República, eso también es herencia del trujillismo. Cuando vemos, por ejemplo, la actitud de la Dirección de Migración, o cuando vemos la actitud también de la Policía Nacional, es decir, todavía queda parte de esa cultura trujillista en el Estado Dominicano, y yo creo que es a las generaciones actuales a las que ahora le corresponde seguir desmontando y denunciándola. Así es. Miren, es que nosotros tenemos toda una cultura dictatorial y autoritaria en la República Dominicana. Así es. Yo me repito mucho una sumatoria que hice en algún momento de los regímenes de fuerza que hemos tenido, los regímenes autoritarios. Y fíjate que nosotros tenemos ya 175 años de independencia, de creada la República Dominicana.
en el año 1844. Desde entonces hasta acá, nosotros hemos tenido 54 presidentes, pero solamente 6 de ellos han gobernado 173 años. Oigan eso. Milicen. Sí. Entonces eso te da una cultura, te va creando unos hábitos, una, como que es costumbre ya. Una Y normalización. yo me estoy refiriendo a Lili, a Báez, a Pedro Santana, a Trujillo, por supuesto, a Joaquín Balaguer y a Leonel Fernández de los 16 años en el poder. Sí, y quiere volver. Entonces, fíjense cómo es la situación. Por eso la gente dice, no, este vuelve, o este no se va, este se queda. Y esa cultura autoritaria se repite en los hogares, se repite en las organizaciones sociales. Tú ves que en las instituciones públicas y privadas, sí, sí. La gente forma un partido y es dueño de ese partido. La gente se incorpora a una junta de vecinos y el día que los vecinos deciden cambiar la directiva, hay un lío, se lo sacan. O sea, hay problemas muy serios para construir la democracia. Entonces, en el 61, nosotros logramos dar un paso importante hacia la construcción de la democracia. Pero fíjate lo accidentada que ha sido la historia a partir de ahí. El régimen que surge de las primeras elecciones es derrotado por militares y civiles, ¿verdad? Es derrotado. Todo se crea entonces todo un movimiento de confrontaciones en la República Dominicana que va a desencadenar en una guerra civil, 1965. Y las elecciones se van a celebrar, señores, aquí, con decenas de miles de marines norteamericanos en el territorio. Las elecciones del 66, esas que dicen que ganó Balaguer, y Balaguer implanta un régimen de fuerza, de cacería, de la resistencia, sobre todo de izquierda, que estuvo en ese primer periodo, y obliga a la oposición a retirarse en el 70. Las elecciones casi se hicieron sin campaña, y Balaguer se queda, por supuesto. En el poder se va a quedar hasta el 78. Así es, una de las herencias fatales de esa dictadura, porque hay que decir que Balaguer participó y fue miembro en varias ocasiones pues, de ese gabinete de Trujillo. Pero bueno, Adalberto, pasando a otros temas. Pero bueno, hay que resaltar que sí hemos ido construyendo la democracia, paso a paso, y ya nosotros no somos víctimas de la represión desmedida de los regímenes dictatoriales. Y a nivel cultural uno ve que cada vez la población tiene menos tolerancia a estos actos represivos. Yo creo que eso es un avance importante. Y a la mañosería y a los fraudes. Exactamente, que forma parte, porque de Trujillo se dice, ok, su parte de abusos, de violación de derechos humanos, pero también desde el punto de vista de cómo manejó el Estado, que era un Estado corrupto porque él tenía la propiedad de todo, pues yo creo que esa es parte también de la historia que hay que contar. Y hoy día hay una mayor intolerancia hacia eso. Pero bueno, Adalberto, otro tema que está en la agenda para el día de hoy es la preocupación creciente de la población por los tantos casos de inseguridad ciudadana, muchos asaltos, Adalberto, en las redes sociales se viralizan videos donde se ven como en colmadones, en centros de diversión nocturna, pero recuerda cómo vimos el... ¿Son nuevos todos esos videos? Algunos sí corresponden a fechas recientes, pero se difunden ahora. Ahora bien, a mí me preocupa bastante porque el tema de la inseguridad ciudadana desde hace mucho tiempo está formando parte de la agenda de las principales preocupaciones de la población. Cuando la Gallup, por ejemplo, mide, sale siempre entre uno de los temas punteros. Y este tema, Adalberto, fue también un tema importante de campaña de la actual gestión, pero parece que no dan pie con bola. Y ahí desde mi punto de vista se están quemando. Bueno, ahí el tema de la reforma policial sigue siendo importante, pero yo soy de las que no entiendo qué es lo que está parando que se pueda avanzar. Dicen que estaba en marcha. Pero dicen, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo no sé, porque aquí siempre la percepción de la gente se confunde con la realidad, muchísimas veces. Yo no tengo las evidencias, los datos, las informaciones que me indiquen que ciertamente está incrementándose la delincuencia común en la República Dominicana y la criminalidad. Hay que buscar los datos, hay que buscar las estadísticas y aquí hay varios organismos que las registran.
para ver si eso es cierto y en qué medida es. Ahora, lo que sí es cierto, que la población, sobre todo la población de más escasos recursos, sigue expuesta a un fenómeno que ya lleva décadas en la República Dominicana, que es el robo, el robo común, común y de pequeña monta. Tú oyes, aquí en los barrios sobre todo. ¿Por qué? Porque todavía la policía no tiene capacidad para vigilar y controlar lo que pasa en los barrios. No la tiene. Y con los recursos que dispone, incluyendo recursos humanos, es imposible. Entonces la policía se limita más a vigilar los grandes establecimientos y las grandes arterias comerciales, pero en los barrios se pone en una esquina y la gente lo que tiene miedo. Mira, pero tú sabes que tú hablabas de la importancia de ver los datos, pero yo soy de las que creo que en este tema la percepción es importante, porque independientemente de lo que puedan decir los datos, si la gente no se siente segura, eso es inseguridad ciudadana, Adalberto. El tema de esto es lo siguiente, Mili, nosotros estamos hablando por medio de comunicación, estamos hablando, y lo que nosotros decimos incide mucho en la gente. Claro. Hay una gente que y si los medios de comunicación vivimos en los pleples, no damos un dato, nunca. ¿Cuál es la percepción? Que el mundo se está acabando. Y sobre todo... Y si tú te pones a evaluar lo que está pasando en los medios de comunicación, el mundo se está acabando. Ahora, yo no veo eso, lo mismo, no lo veo en la calle. Mira, yo tuve recientemente... Los periodistas tenemos la responsabilidad de buscar información. Mira, los datos oficiales, lo que, por ejemplo, da el Ministerio de Interior y Policía, crean controversia porque señalan que es todo lo contrario, que se han disminuido. Pero yo la semana pasada tuve acceso a un informe del IDI y el tema de la inseguridad, sobre todo porque hablaba lo que está pasando en los barrios de la zona norte, es alto. Entonces, si yo me guío por los datos, como tú dices, y me refiero a ese informe, todavía, lamentablemente, es un problema grave. ¿Y tú sabes cuál es el otro problema que tiene esto, Adalberto? Y lo recogía ese informe del IDI, que lo pueden buscar en la página. Es que mucha gente ya ni siquiera se atreve a denunciar. Por eso, cuando las autoridades hablan de que hay una disminución, yo me pregunto, pero ¿hasta qué punto esa disminución es real? ¿O hasta qué punto es que la gente no está denunciando? Primero por falta de confianza y luego por falta de miedo. Son preguntas que yo me hago. Vamos a buscar las estadísticas para que veamos el serial, a ver qué ha pasado en los últimos 4 o 5 años, porque ni siquiera estamos hablando de un periodo gubernamental, para uno entender un poquito más lo que está pasando. Lo cierto es que en los medios de comunicación hay una bulla del gol del brazo, lo que también evidencia la falta de temas fuertes para comentar y justificar la existencia de muchos medios, muchos espacios en la radio y en la televisión. Hay hoy fijados, hay 3, no son 2, sino hay 3 audiencias que podrían ser importantes para el día de hoy en los tribunales, porque esto plantea una reactivación de los casos de corrupción. Una de ellas tiene que ver con el caso Tucano. Ay, ¿cuánto tiempo lleva el caso Tucano? Dios mío. El caso Tucano, se supone que hoy habrá fallo. Sí, ya fallo definitivo. No veo tantas expectativas, pero hay que darle seguimiento desde el punto de vista periodístico. Y el otro es los 3 brazos. Así es. Este otro caso viejito. Sí, viejito. Pero como tú dices, la gente tiene como pocas expectativas. Yo creo que todo comienza por una percepción de que en esos casos no están todos los que son. Y que como siempre aquí lamentablemente se cortó la soga por el lado más débil. También me llama la atención lo mucho que duran, caramba, los casos de corrupción, porque eso de los supertucanos, ¿cuánto tiempo ha tenido para llegar ya hoy a que se pudiera tener sentencia definitiva? No obstante, ese es uno de los puntos luminosos, el hecho de que aquí haya aumentado los casos de corrupción, porque yo recuerdo 2 informes, Adalberto, que hizo Participación Ciudadana, donde demostraban que eran pocos los casos que llegaban ya hasta jurisdicción definitiva. Entonces creo que este también es un punto de avance, pese a que, reitero, hay pocas expectativas sobre lo que ahí pueda pasar. Así es, señoras y señores, vamos a tener que pausar antes. Mire, y tú no hablas un chin de Colombia, sí, porque eso es importante. En Colombia hubo elecciones generales ayer, presidenciales, y hubo, bueno, se descartaron
La mayoría de los candidatos tradicionales, de los Sí, partidos de los tradicionales. partidos tradicionales. Entonces tenemos a Tanto de izquierda como de derecha. Tanto de izquierda como de derecha, así es, y entonces va a producirse una segunda vuelta electoral. Los dos candidatos que pasan a esa segunda vuelta, uno tuvo el 40% y el otro un 28%. Fíjate cómo es la situación en Colombia. Por supuesto que las expectativas están centradas en ver si un candidato de izquierda, un ex guerrillero, es electo presidente de ese gran país suramericano que es Colombia, o si al contrario, será un populista de ultraderecha. Ay, sí. Muy populista, antipartido. Antisistema, Antisistema, antipartido, todo, que hizo su campaña sobre todo en las redes sociales. Sí, ¿Qué pero cosa? el caballero está acusado de corrupción. Sí, está acusado de corrupción, alcalde, fue alcalde, sí. Y está acusado de corrupción, tiene un expediente en los tribunales que no ha sido... Ahí el tema es ver cómo la derecha... Y sin embargo la anticorrupción es su cocina. Sí, es parte de su cocina. El tema de cómo la derecha se reagrupa. Anoche veíamos cómo inmediatamente quien quedó en tercer lugar, que era el candidato de la derecha tradicional, decía que iba a apoyar a este señor Adalberto. Uno no ve eso en la izquierda y a mí me preocupa porque Colombia pudiera estar ante la posibilidad de tener su primer presidente de izquierda ya por vías electorales en Gustavo Petro, que también fue alcalde, alcalde de Bogotá. La tiene. Tú estás optimista, y porque yo digo, si se unen el que quedó en segundo lugar y el que quedó en tercer lugar, yo sé que en política 2 más 2 no son 4, no siempre es así, y a pesar de que un candidato apoya a otro, el electorado puede decidir que no, pues yo soy ahí de las que tengo un poquito de temor. Pero vamos a ver. Lo que está bastante polarizada las fuerzas ahí. Sí. Están muy polarizadas. Y como tú dices, un reciclaje de partidos y candidatos tradicionales, señor, increíble. Colombia quiere un cambio, eso quedó claro. Sí, bueno, y vamos a ver si ese cambio se produce ya en esta segunda vuelta. Toda América Latina está ahora cuestionando toda la política dominante, y eligiendo cualquiera que venga a sustituir lo que está. Eso está pasando en el mundo. Hay expectativas también con Brasil, que va a celebrar las elecciones este año también. Y hay la posibilidad de que Lula da Silva vuelva a presidir esa gran nación. Y tú te imaginas Colombia, Brasil y Chile, con un bloque de personas más o menos afines, un dolor de cabeza para el norte. Sí, sí. Sería un gran dolor de cabeza para el norte y un alivio para la gente de por aquí. Aquí vamos a ganar también, las izquierdas. Ay, sueña Pilarín, como decía Abigail. Pausamos, Milicen, y cuando regresemos, Ramón Martínez Portorreal. Él es, bueno, la vieja generación lo conoce muy bien. Él es un defensor de los derechos humanos, experto en la materia desde hace muchísimo tiempo. Fue director de prisiones. Y ustedes saben que hay un libro ahora con una polémica interesante sobre las prisiones y los prisioneros, y con él vamos a hablar de ambos temas.